porque ya se aprobó en el Parlamento de la República el interrogar, por decirlo de alguna forma, al ministro de Justicia. No sé qué tanto vaya a cambiar el hecho de que se interpele al ministro al ministro Ceballos con relación al tema de Odebrecht, y el documento de Odebrecht no va a cambiar en absoluto. Doctor Nansen, bienvenido, gracias por estar acá. José, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué le parece este tema de interpelar al ministro por un documento que en realidad no va a variar? Realmente no. Mira, José, esto forma parte del juego de equilibrio de poderes, donde interpelar resulta ser un derecho parlamentario y ser interpelado y acudir a la interpelación es un deber de los ministros. Ser interpelado, como en el caso de Vicente Ceballos, ministro de Justicia, por el tema del acuerdo con Odebrecht, genera, en primer lugar, dos vertientes de opinión. Una que sostiene que la interpelación pretendía obstaculizar la firma del acuerdo. Yo personalmente creo que no tiene una cosa nada que ver con la otra, más que un poco de ruido político. Es decir, si lo interpelan y no lo censuran, todo sigue igual. Y si lo interpelan y lo censuran y cambian de ministro, eso no alteraría en nada. Digo por qué, y esta es la otra línea de pensamiento. El acuerdo se va a firmar, en mi opinión, sí o sí, y que la decisión de su aprobación está ahora en manos del Poder Judicial. Únicamente en el Únicamente el Poder Judicial, que va a realizar dos cosas. En primer lugar, el control de legalidad y en segundo lugar, un control de razonabilidad. Pero en manos del Poder Judicial, órgano absolutamente autónomo del Poder Ejecutivo al que pertenece el ministro Ceballos. Ahora bien, vamos a hacer más allá de un tema legal propiamente como el que hemos realizado ahora. Ya el Poder Judicial está en los plazos de resolver. Se había dicho en su momento que, entre otras cosas, Barata, ¿no? Había decidido no acudir en la fecha pasada, exacto, porque en abril. Quería estar seguro que el acuerdo se aprobase o no. Que me parece razonable, en verdad, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si todavía no tengo un acuerdo oleado y sacramentado? Entonces, muy bien, esperemos que esto ocurra y ocurra pronto por parte del Poder Judicial, salvo que en el análisis que haga el Poder Judicial de dicho acuerdo encuentre algo que esté fuera de la norma o lo encuentre no razonable. Y probablemente la parte más subjetiva está en la razonabilidad o no del acuerdo. Pregunta, ¿el Poder Judicial puede llegar a cuestionar los 610 millones de soles que comprenden la reparación civil? ¿Puede pensar que es más o que es menos? ¿Está dentro de sus facultades? Y la segunda pregunta es ya relativa al plazo. ¿Está bien que el plazo sea de 15 años para pagar estos 610 millones? ¿Son estos los únicos casos que debería comprender el acuerdo o hay otros más? Entonces estas preguntas entran en la esfera ya no de la legalidad, sino de la razonabilidad del acuerdo. Ahora, doctor, esto es cuando el Poder Judicial deba responder frente a efectivamente, este tema. Va a tener que decir si aprueba o no aprueba. Entiendo si no que desde Brasil todavía no viene la documentación que el Ministerio Público tiene que entregar al Poder Judicial, porque para fundamentar las razones del acuerdo, eso es correcto. Pero también entiendo que está demorando más de lo que debería haber demorado el llegar los documentos al Ministerio Público desde Brasil, sobre todo teniendo en cuenta porque muchas de las declaraciones ni siquiera se dieron en portugués, sino se dieron en castellano. Entonces no habría ni siquiera mucho que transcribir oficialmente. Sí, efectivamente es así. Habría que revisar dónde está el cuello de botella, dónde se está trabando, porque mal podemos decirle al Poder Judicial apruebe este acuerdo si no tengo los elementos, todo el acuerdo y todos los anexos que en verdad fundamenten cada uno de los puntos de ese acuerdo. Eso tiene que ver con la razonabilidad. ¿Por qué estás poniendo esto? Mire, estoy poniendo esto en el acuerdo por tal razón y por tal razón. Pero si yo no tengo cómo justificar esas razones documentariamente, el Poder Judicial le va a decir, oye, espérate un ratito, ¿de qué acuerdo me estás hablando? Tú me dices que vas a dar todo esto, pero a cambio no me dices cuáles son los fundamentos por los que tú estás tomando esta decisión. Ahora, hay otro Entonces hay tema, que justificarlo en el acuerdo vía documentaria, ¿no? Hay otro tema importante, doctor, que tiene que ver con la interpelación de hoy, para luego entrar al tema que conversaba con Arvizu también, que tiene que ver con la autonomía de la Contraloría. Pero se le va a preguntar cosas al ministro sobre ese acuerdo, en las cuales el ministro va a decir, no sé. ¿Y cuál es el fondo de esto? No sé. Porque el propio procurador ha dicho, hay cosas que hemos acordado y el ministro no sabe. Porque hay reservas frente a los acuerdos que se ha adoptado. Y ha adoptado reservas con acuerdos desde el punto de vista legal que tiene que ver el Ministerio Público
y del punto de vista de indemnización y de permitir que sigan chambeando, que tenemos que ver nosotros, pero tenemos autonomía y hay cosas que el ministro no puede saber. A ver, Pepe, esto a mí en los últimos días me ha generado por lo menos insatisfacción, incomodidad. Primero se dijo que el ministro sí estaba al tanto. Después, hasta ayer se ha dicho, el ministro no está al tanto. Primero todos estaban de acuerdo con el procurador. Después el propio presidente Vizcarra dijo, yo hubiera querido que la indemnización sea mayor. Y hace un par de días o ayer mismo el ministro de Justicia ha dicho, yo estoy de acuerdo con el presidente. ¿Qué creo yo que está pasando? Mira, el procurador lo han dejado más solo que la luna. Por eso es que ahora sale acompañada de su procurador. Bueno, pretendiendo llevar a la doctora. Mira, te voy a decir una cosa, Pepe. Tiene que darse cuenta Ramírez que ahora él está solo y su acuerdo. No hay nadie más. Porque ya el Ejecutivo, que él creía que lo respaldaba, ya deslindó. Con el San Benito de la autonomía, ya lo han dejado solo. Ahora, muy bien. Si está tan seguro de lo que ha hecho y que lo ha hecho bien, pues entonces él no va a tener problema alguno en suministrar a las autoridades competentes del Poder Judicial la información necesaria que justifique, en primer lugar, la cuantía. El señor en algún momento dijo, esa cifra proviene del resultado de haber aplicado el reglamento de la ley que contiene una fórmula. Pero la fórmula per se no sirve, Pepe. La fórmula sirve en tanto y en cuanto tú le suministres cifras a esa fórmula para que tenga ese resultado. En segundo lugar, va a tener que explicar por qué no se aplica la ley a efectos del pago inmediato de la indemnización, pero sí se aplica la ley, por ejemplo, para exonerarlo de precisamente esta obligación. Luego nos va a tener que explicar también, por ejemplo, cuáles son las razones por las que se ha decidido que siga operando la empresa y en qué condiciones lo va a hacer. Este fideicomiso del que se habla ya está constituido y tiene sobre esto el gran problema de lo que ha sido la propia venta de Chacya, ¿no? Y la cifra millonaria en la que habría sido vendido a Chacya versus la posibilidad que tuvimos de habernos hecho nosotros el proyecto y venderlo y obtener una cifra mayor. Yo creo que sobre la mesa, Pepe, en lo que a este tema se refiere es, el ministro Ceballos va a acudir a la interpelación y va a tener como escudo principal la Procuraduría es autónoma, exacto. Yo no sé nada. Eso es lo que digo. Va a decir no sé. En segundo lugar va a decir, a mí se me ha informado que esto está bajo el secreto del sumario y que no me pueden brindar información relativa a los detalles. Pero allí hay algo que es muy delicado y yo lo advierto a partir de un tema funcional. El ministro de Justicia y Derechos Humanos no es solamente ministro de Justicia y Derechos Humanos, es también presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, del cual dependen todos los procuradores. Exacto. Y ojo, porque entre las funciones del presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado está supervisar y controlar la actividad de los procuradores, así como el cumplimiento de las normas que rigen el sistema. Entonces, allí hay una responsabilidad ineludible. Claro. A ver, entremos a ver ese tema porque la verdad yo lo he escuchado en varias oportunidades y parece interesante conversar sobre eso. Yo le planteaba temprano a Luis lo mismo que le voy a plantear a usted. Además, usted sabe lo que es tener problemas con procuradores. Sí, por supuesto, claro que sí. Yo los he sufrido. Usted los ha sufrido. También con este tema de la autonomía. Exacto. Y todo aquello. Por eso es que creo que es válida su opinión ahora. El presidente de la República hace bastante tiempo, no ahora, hace bastante tiempo señalado dos cosas. Una, que Odebrecht no debía trabajar más con el Estado. Y la otra, el tema de la indemnización. Se supone que si él es el presidente de la República y quiere quedar como un presidente del luchador contra la corrupción, porque él mismo lo ha dicho, esta es la gestión de la lucha contra la corrupción, debe de marcar políticas de Estado frente a un caso tan gigantesco como el de corrupción de Lavallato y entre ellos Odebrecht. Si tú dices, Odebrecht no va con el Perú, hermano, que alguien te respete, pues, ¿no? Tú eres el presidente de la República, tú eres el que pone las políticas de Estado. Sería el óptimo. ¿No es cierto? Odebrecht debe pagar lo que nos robó. Hermano, que alguien te respete, pues. ¿Quién es el que pone las políticas? ¿Tú o el procurador? Porque luego sale el procurador, que se merece todos mis respetos. Sin duda. Me gustaría preguntárselo directamente. Y dice, bueno, nosotros decimos que sí puede contratar con el Estado, pese a que el presidente dice que no, y nosotros creemos que son 610 millones de soles, pese a que el presidente dice que no son 610 millones de soles. Esto en base a la autonomía, porque ni al ministro le responden, dicen, ¿hasta dónde va la autonomía del procurador? ¿Quién ve las políticas de Estado? ¿Quién tiene que decidir
si una empresa corrupta va o no va? ¿Quién decide cuánto tiene que pagar? O sea, así de fácil es decirle, procurador, usted vea y no importa lo que yo digo. Si no, pues eso no hablo, ¿no? Mira, Pepe, yo creo que esto tiene que ver con... En primer lugar, mi percepción es, yo me voy moviendo por donde viene el viento, ¿no? Ah, mira, la ciudadanía no está de acuerdo con el monto. Ah, no, yo tampoco estoy de acuerdo con el monto. Mira, que la ciudadanía no está de acuerdo con que Odebrecht siga trabajando. Yo tampoco estoy de acuerdo con que Odebrecht siga trabajando. Porque esa es una respuesta política. Es una reacción política para seguirse alineando con la opinión pública favorable. Pero vamos al tema más crítico, que es este tema de la autonomía. A mí también me conviene que tú seas autónomo, pues. Claro, porque si tú eres autónomo, tú eres el responsable. ¿No es cierto? Claro. Yo ya no soy el responsable, por eso me conviene tu autonomía, ¿verdad? Pero dime, ¿eso es el Estado? ¿De dónde acá un procurador ad hoc viene a decirte a ti que puede comprometer al Estado por 610 millones y por un plazo de 15 años? Y tú, ministro, y además de ministro, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, del cual dependen todos los procuradores, también le das tanto autonomía y tanta libertad que te desentiendes totalmente de ese compromiso estatal. Y ahora, el colmo. División de poderes. El responsable es el Poder Judicial. Fíjate cómo le han pasado la bola al Poder Judicial ahora. Y le han dicho, si son 610, no es mi problema. Si son 15 años, no es mi problema. Tú decides si se aprueba o no. Claro, porque ahora hay una jueza que tendrá, o un juez que tendrá que responder frente a este tema. Claro. Si aprueba o no el acuerdo firmado. Y detrás de ese juez todo un poder. ¿No es cierto? Entonces, un ejecutivo que deja solo a su procurador en una decisión como esta, y un ejecutivo que ahora le pasa bola para que el Poder Judicial mueva ficha. ¿Así es como queremos el Estado y la gestión pública? Ya, pero también se ha criticado mucho, y usted lo sabe, que el Poder Judicial se meta con los procuradores, ¿no es cierto? No, A usted se le sin duda. criticó mucho y dijo, oiga, el ministro no puede meterse con la independencia de los procuradores son autónomos para chambear, está cometiendo un grave error el ministro Arensen. ¿Hasta dónde se puede meter el ministro de Justicia? En la línea de la autonomía, Pepe, es que aquí confundimos la autonomía con el que yo hago lo que me da la gana, ¿no? Son facultades libérrimas, y eso no es así. El primer límite es la Constitución y la ley, ¿correcto? Y tú tienes que actuar en ese marco de Constitución y de ley. Tú como funcionario público estás sometido al principio de legalidad y lo primero que tienes que hacer es cumplir la ley. Si la ley te dice que no puedes hacer tal cosa, sino con una autorización previa, tienes que cumplirlo. Solo que aquí la gente, reitero, te mueves como los vientos, ¿no? Ah, mira, esta es oportunidad de golpear a fulano con este tema, entonces voy y lo hago. Te olvidas de la ley y te olvidas de esto. Esos niveles de autonomía yo los puedo creer en términos funcionales, pero no en términos de política. La gran política del Estado la tiene que diseñar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El procurador no es sino es un abogado del Estado. Y las políticas de Estado las hace el gobierno. Así es como se desarrolla. Ahora bien, no podemos permitir que en un caso como el de Lavallato, el caso de corrupción más grande de nuestra historia, pueda ser decidido en estos términos, y solo en estos términos. Yo soy el primero que levanto y creo en la autonomía del ejercicio funcional de los procuradores. Tú no le puedes decir a un procurador cuál va a ser su estrategia de defensa. Pero sí hay puntos esenciales dentro del quehacer funcional de los procuradores donde debe estar sintonizado con toda una política de Estado. Claro, porque el procurador es el abogado, ¿no es cierto? Entonces al procurador tú le dices, por supuesto, el Perú tiene que ser verde. Y el procurador tiene, si está de acuerdo y asume la responsabilidad de ser procurador, la asume porque sabe que el Perú tiene que ser verde. Porque esa es la política que se ha diseñado. Porque es la política que se ha diseñado desde la cabeza del Estado para que el Perú sea verde. Entonces tú sigues la política que conduce a ser verde. Si tú quieres que sea amarilla, no debes ser procurador, pues, porque no vas con la línea del Estado. Así de sencillo funciona la cosa. Pero mira, en esa misma línea de coherencia que tú acabas de expresar, Pepe, si yo, presidente de la República, manifiesto que no estoy de acuerdo con que Odebrecht permanezca trabajando en el Perú, si yo, presidente de la República, manifiesto que no estoy de acuerdo con una indemnización de 610 millones, ¿qué es lo que me corresponde a mí como presidente de la República? Decirle al ministro de Justicia y presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo tu procurador, relévalo en el cargo.
tendrías que hacer eso. Bajo la responsabilidad que se eso gana es, también, y te ¿no? preocuparás por traer a alguien mejor. Es que por eso no se toma la decisión, pues, Pepe. Sí, pues eso es verdad. Porque le tengo más miedo a que mañana van a venir a criticarme. Pero si yo no estoy... ¿Ya qué le falta criticar al presidente respecto del acuerdo? ¿Qué le falta? No está de acuerdo ni con el monto, no está de acuerdo con la empresa que se quede. Lo único que falta es que el presidente diga no estoy de acuerdo con los 15 años. Permítame un instante, doctor, por favor, que está hablando José Domingo Pérez a su salida del penal. Adelante, vamos con eso de una vez. Y se tiene que respetar. Ha ejercido el derecho o su derecho en presencia de su abogada defensora, los representantes de la Procuraduría. Como representante del Ministerio Público, he dejado constancia de ello, dando por concluido el acto el día de hoy. Ha manifestado que va a guardar silencio en el acto. Por el ruido no les logro escuchar bien. Bueno, tenemos que continuar con la investigación. La norma es clara, que señala que es un derecho del investigado e imputado a abstenerse o a guardar silencio. ¿Qué opina de esta interpelación para el ministro de Justicia? Ahí está, el señor José Domingo Pérez, ¿cierto? Saliendo del penal aquí, más en Chorrillos, donde está la señora Keiko Sofía Fujimori, que ha dicho, no voy a declarar más. Ya leíamos sus mensajes de Twitter hace un instante, no sé a quién favorece el hecho de que no declare más la señora Keiko Sofía Fujimori, pero está en su derecho, como ha dicho José Domingo Pérez. Ella puede recurrir al derecho de guardar silencio frente a este tema. En fin, ya eso o le valdrá o no le valdrá, ya lo veremos más adelante cuando el proceso continúe. Estamos conversando con el doctor Adriancén, Gustavo Adriancén, es ministro de Justicia, sobre este tema de la Contraloría, lo que se define finalmente, qué es lo que va a pasar. Inclusive ahora, doctor, ya no solamente nos tenemos que concentrar en el tema Odebrecht y este convenio, que yo siempre he sostenido entre la plata y lo que puede decir Odebrecht, la verdad, yo soy de los que me quedo con lo que puede decir Odebrecht. Porque la plata, por más que sean, no 610, ponte que no sean 610 millones de soles, sino que sean 610 millones de dólares o 6.000 millones, bueno, de ahí a que la cobres hay que ponerle velita a todos los santos y a la Virgen, porque en el Perú las indemnizaciones así nomás no se cobran. Pero lo que puede decir, eso sí es valioso y puede traerse abajo a todo un sistema de corrupción mafioso que nos ha venido robando durante mucho tiempo. Y ahora OAS, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque OAS está dispuesto también a firmar un acuerdo. Debemos haber aprendido del acuerdo con Odebrecht para mejorarlo con OAS, ¿no? Mira, yo espero que sí. Se está siguiendo la misma línea de actuación que está siguiéndose en el Brasil. La primera empresa en acogerse al acuerdo de colaboración fue precisamente Odebrecht y luego siguieron todas las grandes empresas brasileras que también han participado de estos procesos, son muy similares en el Brasil. OAS ha esperado, ha visto que efectivamente ya firmó Odebrecht, ha conocido seguramente los términos generales de ese acuerdo y está ahora en condiciones de proponer al Estado peruano uno similar. Que hayamos aprendido de los errores de Odebrecht, eso espero, Pepe. Te lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Espero que sí. Y espero que OAS aporte con mayor celeridad que, como lo está haciendo Odebrecht, sus funcionarios vengan y declaren inmediatamente y aporten pruebas, naturalmente, de su dicho para que quienes resulten imputados en estas acusaciones vayan a tribunales lo antes posible, ¿no? Hay algunos que están hablando de una nueva entrega de 3 millones de dólares para los Humala Heredia, ¿no es cierto? Quienes están involucrando ya a los de Línea Amarilla, entre los que se vería Susana Villarán y probablemente Castañeda. Hay cosas que van a comenzar a salir nuevamente. Pepe, no especulemos si hay tanto interés que efectivamente quede demostrado y que la Fiscalía y la Procuraduría nuevamente se sienten y con prontitud traten de resolver esto, ¿no? A efectos de poder conocer eso lo antes posible. Yo creo que la verdad es importante. Yo no dejo de creer que el dinero también es muy importante, Pepe, en esto. No, sí seguro, pero, a ver,
Pepe, tienes que sentir que ese dinero es tuyo. Pero ¿cuánta? Que te lo han no, robado. yo entiendo, es que me lo han robado. Entonces tienes que reclamarlo. Sí, pero, doctor. Con ese dinero se han dejado de hacer escuelas, Pero postas yo médicas. estoy convencido Con ese dinero de se ha eso. dejado de hacer parte de lo que es el Y desarrollo. hay varios que se han llenado los bolsillos. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Si lo importante es que paguen y no que hablen, es igual de importante. los mismos que no salen, los que Es no van igual. a terminar presos, se van a robar la plata que algún día podrían habernos pagado. Es igual. Se la van a volver a robar. Mira tú. Hablar o no hablar tiene que ver con lo que está haciendo la señora Fujimori. No quiero hablar, pues. No me importa cuántas pruebas traigas en mi contra. Yo no voy a hablar. De mí ya no vas a escuchar nada. ¿Ok? Entonces, el silencio también existe. Sí, en el pues, pero derecho. justamente por eso Queremos necesitamos... romper el silencio con estos acuerdos. Si hubiese algo con qué negociar con la señora Keiko Fujimori, y no me malinterprete, no creo decir que es una negociadora, no, pero es natural. Es parte de si un proceso. hubiera algo que negociar con la señora Keiko Fujimori, seguramente hablaría. Como se está negociando con varios de sus Con- colaboradores, exacto, ¿no? exacto. Hay colaboradores eficaces que forman parte de ese partido que están aportando información. Están hablando porque hay algo Entonces, que negociar. El silencio de la señora al final va a ser irrelevante procesalmente si hay pruebas más que indiciarias que demuestren su participación y culpabilidad en esto. Sí, completamente de acuerdo. Por eso yo decía, no sé a quién beneficiará que la señora decida Mira, hoy estos guardar niveles, silencio. Pepe, de corrupción lamentablemente llegan ya a asquearnos, ¿no? Discúlpame que introduzca el tema, pero lo que hemos visto ayer de Vieira, la verdad ya era poco el colmo de todo, ¿no? O sea, más allá de la crítica que el hecho mismo genere, le estás cobrando una coima de $25.000 a tu sangre, a tu pariente, ¿no? O sea, ya no tienes ahí ni siquiera el mínimo escrúpulo de decir, no, ni siquiera eres un sinvergüenza con desconocidos, no, ya es tu sangre. O sea, ya estos son niveles de... ni siquiera la camorra italiana hubiera permitido que eso se respete. Ahora, esas excusas absurdas de venir a decir, pues, era para el abogado. Mira, ya por favor, calladito te defiendes mejor, ¿no? Sí. Y bueno, no creo que haya defensa alguna frente a una evidencia tan grande como esta. Y espero que en esta oportunidad el Congreso sea tan célere como en casos recientes han procesado inmediatamente a algunos congresistas que por menos que esto, bueno, digo menos, cuando la corrupción no debería tener límites así, ¿no? Han actuado con rapidez, ¿no? Corresponde aquí, naturalmente, ir a ética en primer lugar y continuar, ¿no? La subcomisión de acusaciones constitucionales debería plantear acusación de inmediato para levantar el fuero, ¿no? Y que las autoridades judiciales... La fiscal de la Nación, estamos esperando algún comunicado con respuesta del Ministerio Público que nos diga ya abrieron investigación y se va a pedir en los próximos días el levantamiento de inmunidad. Hemos estado hablando de procuradores. Yo espero que nuestro procurador del Ministerio de la Producción haya interpuesto hoy día a las 8 de la mañana ya una denuncia penal, ¿no? Ojalá. Espero que así haya sido. Doctor, muchas gracias. Pepe, como siempre, muy agradecido. Gracias por haber Gracias, estado con gracias. nosotros. Estábamos con el exministro Adrián Sen hablando